que es exactamente lo que afectaría este cambio específicamente. Cuando recibimos un cliente con una exoneración, debemos tener mucho cuidado con el documento que nos brinda este cliente. ¿Por qué? Porque resulta que la exoneración pues tiene ciertos datos que son obligatorios y que debe de contener ese documento que mi cliente me va a brindar para que sea válida ese documento o esa exoneración en sí. ¿Qué debe de contener una exoneración? Bueno, lo primero es el número de exoneración. Recordemos que la mayoría de exoneraciones son brindadas por el Ministerio de Hacienda. Estas exoneraciones tienen un código por parte de Exonet. Ese código, ¿verdad? Ellos debían registrarse, agregar la exoneración y con ese código de Exonet es que va a tener validez esa exoneración. Hay algunas otras exoneraciones que no son directamente brindadas por la Dirección General y por eso pues tienen un número distinto o constan de alguna exoneración diferente. Otro punto importante es que el documento que mi cliente me brinda debe indicar exactamente cuál institución es la que le brindó esa exoneración. Esa información debe ir reflejada también en la Acá factura. rato pasa la señora hablando. La fecha de inicio y su fecha de final. Esta fecha de final es uno de los datos que se debe de corroborar con más énfasis, ya que en algunas ocasiones, esto más que todo antes de estos últimos 3 meses, las exoneraciones se colocaban y muchas ya estaban vencidas. Hacienda antes no tenía una manera de poder identificar en el momento en que se emitía la factura esa fecha de validez o de vigencia de esa exoneración. Sin embargo, en este momento sí existe la opción para donde ellos validan toda esta información. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que si yo llego e ingreso una exoneración que ya está vencida, esa factura va a ser rechazada, por lo cual es sumamente importante siempre verificar el documento de exoneración antes de emitir esa factura. Y como último, y es el punto en que nos vamos a enfocar, el porcentaje de exoneración. Este es el que sufrió un cambio en sí. La forma en la que vamos a ver ese porcentaje y cómo se calcula el monto exonerado. En esto nos vamos a enfocar en el cambio en la fórmula de exoneración. Actualmente o hasta hoy a las 11:59 de la noche, las exoneraciones se emiten por medio de una escala de porcentajes de un 1 a un 100%. Entonces mi cliente decía, mira Susan, tengo una exoneración del 100% sobre el impuesto al valor agregado y yo realizaba la exoneración en la factura y para poder calcular ese monto de exoneración, lo que hacíamos o lo que hacía el sistema es multiplicar el monto del impuesto y el porcentaje de la exoneración. Y así me brindaba cuánto era el monto específico que iba a estar exonerado. A partir de medianoche del día de hoy, la fórmula va a cambiar y esa escala que teníamos ya no va a ser considerada. La nueva escala que se va a utilizar será del 1 al 13%. Van a ser puntos porcentuales. Lo que se toma en consideración es la tarifa máxima del impuesto al valor agregado. Entonces, para poder calcular ahora sí cuál es ese monto que se exonera, a partir de medianoche lo que se va a calcular es multiplicando el porcentaje de exoneración, que va a ser de un 1 al 13, y el subtotal de la factura. Y eso nos va a indicar cuál es ese monto que se exonera específicamente. Ustedes no van a tener que sacar cálculos porque nosotros o la plataforma más bien de GTI que piensa en simplificarles todos los procesos a ustedes ya saca los cálculos completos, ¿verdad? Lo que necesitamos es corroborar la información que vimos en la filmina anterior, los datos de la exoneración y con este nuevo porcentaje es lo que vamos a utilizar y ya el sistema va a hacer pues todos los cálculos correspondientes. En unos minutos vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes puedan visualizar exactamente cómo es que se realiza la exoneración en el sistema. Vamos a continuar un poco viendo también los cambios que vamos a tener para explicarles un poco de que todas las exoneraciones deben tener un número entero. Por ejemplo, va a regir de 1 a 13
y no puede tener 6.5, no puede tener 5.5 o 7.5, sino debe ser un número entero y la mayoría va a ser el número 13, que sería el monto más grande de la exoneración. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener exoneraciones que son al 100%. Eso quiere decir que son 13 puntos de exoneración. Cuando un cliente cuente con la exoneración total y el producto o el servicio que se venda tenga una tarifa reducida, el porcentaje de exoneración será la tarifa del producto o servicio. Por ejemplo, para el sector turismo, como lo comentó ahora don Álvaro al inicio, va a tener un cambio al 4%. La exoneración que vamos a tener sería de 9 puntos, un 9%. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener una tarifa de un 4% de impuesto. Importante, si un cliente por ley no debe aplicar exoneración, por ejemplo, una institución estatal de educación superior, ellos se encuentran a lo que es una tarifa del 2%. Esto es una tarifa reducida. Esto no es por medio de una exoneración, ya que hemos tenido clientes y hemos visto casos que han realizado una manera incorrecta a la hora de facturar y nosotros le hemos ayudado para que puedan realizar esta corrección y no tengan inconvenientes. El código que brinda la plataforma de Exonet es el que debe colocarse completo con letras y guiones. ¿Cuál sería una posible consecuencia de facturar de una manera incorrecta? En el artículo 83, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, nos habla de una multa del 2% sobre ingresos brutos del infractor, siendo la multa mínima de 3 salarios bases. En otras palabras, el salario base tiene un monto de 450,000. Multipliquemos 450,000 por 3 y ese va a ser la multa mínima que vamos a tener en caso de una manera incorrecta de facturar. La importancia de poder conocer todos estos cambios, ¿verdad? Porque la multa no es pequeña y tampoco queremos por un dato tan específico o por ese mínimo detalle el poder llegar a tener una multa, recibir o tener que pagar dinero por ese punto en específico. Entonces, tenemos, y es importante ir conociendo toda la información de la exoneración para poder realizar la factura bien. En efecto, vamos a ir viendo algunas consultas que tenemos por acá, que Pero son... por aquí vi una consulta de doña Montserrat que nos habla que si podríamos aclarar si debe indicar el nombre de la exoneración. Más que todo, doña Montserrat, lo que debe indicar es el tipo, por ejemplo, que sea por una ley especial, se debe colocar el dato de la ley especial, o puede ser que sea por medio de un documento Exonet. Ahí viene el número de documento, perdón, y también viene la institución emisora. Podría emitirlo lo que es el Colegio Federado de Ingenieros, podría emitirlo lo que es el Ministerio de Hacienda. Entonces, la información la vamos a encontrar en el documento para poder rellenarla. Es como se ha venido utilizando, lo único que va a cambiar va a ser el porcentaje. Y adicional, también nos hace la consulta de que la multa es para el emisor. Correcto, la multa sería para el emisor. Recordemos que aquí la multa, ¿verdad? Lo que indica es la facturación o el brindar información de manera incorrecta, ¿verdad? Por eso es que la multa específicamente es para el emisor. Había una consulta también anteriormente que qué sucede si la fecha de inicio es del año pasado y aún tiene validez. Bueno, recordemos, uno de los puntos que veíamos que contemplaba la exoneración era la fecha final. Entonces, siempre y cuando esa fecha final sea después del 1 de julio 2020, no vamos a tener ningún inconveniente. Ese documento se va a poder seguir utilizando. ¿Verdad? Aquí lo que importa o lo que tiene mayor validez es esa fecha final. No importa si empezó el año pasado, incluso hay clientes exonerados, y lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a tocar en unos minutos, que tienen una exoneración desde el 2018. Entonces, pues no hay inconvenientes con esa fecha de inicio. Doña Kimberly nos hace una pregunta, es sobre los insumos agropecuarios y a partir del 1 de julio también aplica el IVA. Correcto, a partir del 1 de julio va a aplicar el IVA sobre insumos agropecuarios a la tarifa del 1%. Y también aprovecho para doña Ingrid que nos indica si el impuesto que debe de pagar la UCR y la Universidad Nacional, en este caso es una tarifa reducida al 2% y debemos de tener cuidado porque también podemos inducir al error de facturar de una manera exonerada, ya que ellos se encontraban exonerados antes del 2020, en el 2019. Ahorita tienen una tarifa reducida al 2% y se debe de indicar tarifa reducida al 2%, ya que no sería una exoneración.
tenemos una pregunta también bastante importante de Marianela Fonseca y nos consulta para el caso de las zonas francas que son de Procomer, una ley especial. Ese es el ejemplo específicamente que vamos a hacer en unos minutos. Viene cuando se otorga, pero no la fecha de vencimiento. Resulta que estas entidades que pertenecen al régimen de zonas francas tienen que estar actualizando su información cada cierto tiempo. Entonces, mientras ellos pertenezcan a este régimen, pues van a poder utilizar esta exoneración por ley especial. Doña Marta Araya nos hace una pregunta muy importante. ¿Un documento emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería funciona como un documento de exoneración? En este caso no, doña Marta. En este caso, con base a ese documento, le estaría haciendo saber de que la persona se encuentra registrada ante el MAC. Lo que procede es que la institución que le va, en este caso su cliente, debe de ingresar a Exonet, debe registrarse a Exonet y poder presentarle un documento de exoneración para que usted pueda facturar de manera exonerada a su cliente que se encuentra registrado en el MAC. Sí. Bueno, doña Marianela nos consulta que si no hay problema que no se indique el vencimiento, ¿verdad? Ya habíamos confirmado en este caso que con que esté activo como parte del régimen de zonas francas, pues tiene validez al ser por ley especial. Doña Laura Artavia nos indica que ella factura a una empresa y le indican que son exonerados por decreto del 31 de julio del 2019. El decreto es el 043-2019. Doña Laura, es muy importante siempre tomar en cuenta cuál sería el motivo de exoneración. En la mayoría de los casos se va a necesitar lo que es un documento de Exonet, ya que el cliente debe estar registrado ante ellos y ellos le van a emitir un documento para poder facturar. En este caso, de igual manera, les voy a comentar que tenemos habilitada una línea para atención al cliente. Es 24 horas los 7 días a la semana y si tienen alguna duda o consulta de cómo realizar una facturación, pueden comunicarse con nosotros. Es el 2105-4400. Es una línea totalmente gratuita donde podemos aclararles las dudas sobre el tema de factura electrónica y también sobre temas tributarios. ST Industrial indica si la exoneración es total, siempre hay que editar toda la información de la exoneración. Correcto, porque en este caso tenemos tres tipos distintos de facturación, digamos, entre comillas que sin impuesto. Los no sujetos, que en efecto no tienen ninguna relación con el IVA, los exentos y las personas que tienen un documento de exoneración. ¿Por qué es importante completar toda la información de la exoneración? Bueno, porque en la factura debe de decir el motivo por el cual mi cliente no está pagando el impuesto, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que podamos incluir toda la información en la factura. Doña Kimberly nos hace la consulta que es al 1% cualquier cliente hasta los supermercados. Correcto. Si los supermercados van a manejar productos de canasta básica y productos que van a estar a la tarifa del 13%. En efecto, doña Kimberly, estos productos van a cambiar a la tarifa del 1% si se encuentran dentro de la canasta básica o también son insumos agropecuarios. Vamos a ver más consultas. Nos consultan también que una exoneración con tarifa, de ejemplo, soy docente, mi tarifa es 2%. En este caso no sería una exoneración. En este caso sería una tarifa reducida por el cual debe realizar la factura o debe facturar, ya que es muy diferente los términos de tarifas reducidas a exoneraciones. De igual manera, si tiene alguna duda o consulta sobre cómo realizar la factura, puede comunicarse con nosotros al 2105-4400, perdón, y con gusto le vamos a atender, le vamos a asesorar. Vamos a ver, doña Ingrid Camacho, y si les facturo sin impuesto, ¿cómo lo corrijo? En este caso, doña Ingrid, cuando menciona que si le factura sin impuesto, podría ser que lo realizara de manera exenta o no sujeta y su cliente se encuentra de manera exonerada. Lo recomendable es que haga una nota de crédito para poder anular la factura y una vez realizada la nota de crédito pueda volver a emitir la factura de manera correcta por medio de la exoneración. Don David, buenos días. Soy trailero y doy servicio de exportación. ¿Cómo funciona la nueva factura ya que la exportación está exenta? Claro, don David, en este caso, primero que nada tenemos que ver cuál sería su cliente, si su cliente se encuentra dentro del territorio nacional o se encuentra fuera del territorio nacional. En este caso, si se encuentra dentro del territorio nacional, ellos le deben de presentar un documento de exoneración para poder emitir la factura de manera exonerada, ¿verdad?
Dice doña María Luisa Granados, las juntas administrativas de escuelas siguen siendo exentas. Muy buena pregunta, doña María Luisa. En este caso, las juntas administrativas de escuelas son exoneradas. En este caso, deben de tener lo que es una exoneración para poder que les puedan facturar de maneras exoneradas, ¿verdad? De igual manera, tenemos, le adjunto el número nuestro y si tiene alguna duda o consulta de cómo realizar esta facturación por medio de la exoneración, puede comunicarse con nosotros, doña María. Es el 2105-4400. ¿Cuánto es el porcentaje de las empresas que producen bienes de la canasta básica? Don Eric, es muy relativo. En este caso, los productores sobre la canasta básica van a estar a lo que es la tarifa al 1%, ya que sus productos van a estar a esa tarifa. Incluso si son insumos agropecuarios, van a estar al 1%, ¿verdad? No sería por medio de una exoneración, sino sería por medio de una tarifa reducida del 1%. Solmec. La caja y las municipalidades continúan exentas de impuestos. En este caso, la caja y las municipalidades son no sujetas al impuesto. Se debe facturar quitándole el cheque, ya que son no sujetas, no serían exentas y tampoco serían exoneradas. Por ahí veo que tienen una duda de cómo exonerar a las zonas francas y específicamente ese era el ejemplo que vamos a realizar. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de las preguntas para continuar con el ejemplo y después de brindarles el ejemplo retomamos un poquito las consultas que tienen con respecto a los procesos de exoneración. Entonces, vamos a ver cómo la plataforma factura electrónica les permite a ustedes realizar la exoneración. Mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? Que existen tres tipos de clientes a los cuales no les vamos a cobrar IVA, los no sujetos, los exentos y los exonerados. Nos vamos a enfocar específicamente en los exonerados el día de hoy, visualizando cómo se ingresa una exoneración en el sistema. Esta es nuestra plataforma. Probablemente ustedes ya todos la conozcan, han emitido facturas, han aceptado documentos por medio de ella, han generado reportes para presentar sus informaciones al contador, entre otros. Para ingresar una exoneración, vamos a ingresar a la sección de facturación, factura electrónica, como si estuviésemos completando un documento. Vamos a elegir nuestro código de actividad, moneda, condición de venta, los datos del receptor. Esto no varía, recordando que en la factura electrónica, al ser un documento para contribuyentes, de manera obligatoria debe tener los datos del receptor mínimo, número de cédula y nombre, nos solicita Hacienda. Nosotros como GTI recomendamos que si nuestro cliente nos solicita la factura, coloquemos el correo electrónico, porque esto le va a servir de respaldo a mi receptor. Y nos vamos a enfocar en las líneas de detalle. Vamos a suponer que brindamos servicios profesionales, por ejemplo. Vamos a brindar un servicio. Voy a poner números nada más representativos. Este es un ejemplo. 1,000 colones o $1,000, donde se estaría cobrando 130 de impuestos al valor agregado. Pero mi cliente es del régimen de zonas francas. ¿Qué hacemos hasta el día de hoy? Vamos a la opción de editar en el impuesto al valor agregado. Elegimos la opción de exonerar, habilitamos la exoneración y empezamos a completar la información. Esta fecha de exoneración que nos solicita el sistema es la fecha en la que empieza o en la que tiene validez o vigencia este documento que mi cliente me va a brindar. En el caso del régimen de zonas francas, tienen una exoneración por ley especial. Por este motivo, vamos a colocar la fecha en la que empezó en vigencia la ley que le da validez, que sería la ley 9635. En el motivo de exoneración, el sistema muestra un listado de los motivos más comunes, donde están compras autorizadas, ventas exentas a diplomáticos, autorizados por ley especial, que es la que vamos a utilizar nosotros, exenciones de la Dirección General de Hacienda, los transitorios, que recordemos que aquí mencionábamos pues en varias ocasiones que van a empezar a ingresar lo que es los ingenieros, arquitectos, ¿verdad? Que tienen este transitorio, donde ya segundo año más bien de vigencia de la ley 9635 van a empezar con este 4%. Entonces vamos a elegir por el momento autorizado por ley especial.
El documento de exoneración, al ser una ley, va a ser el número de esta ley en específico. Mencionábamos que cuando es un código de Exonet tiene que ser todo, normalmente empiezan con AL, ¿verdad? Los códigos de Exonet. Entonces, así nos podemos ir identificando también qué tipo de exoneración tiene mi cliente por el tipo de número que me brinda de la exoneración. Y la institución que le brinda la exoneración, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda. Al día de hoy, entonces, mi cliente es del régimen de zonas francas. Lo que dice la ley es que ellos no pagan impuestos. Eso es lo que dice, que se les dispensa del pago del tributo. De esta manera es una exoneración total. Pondríamos un 100%. Al día de hoy, al ser las 10:26 de la mañana, lo que colocamos es un 100% de exoneración. Y el sistema nos va a mostrar que esos 130 colones que íbamos a cobrar de impuesto es el mismo monto de exoneración, realizando el cálculo que les había indicado anteriormente. Confirmamos y ya se va a grabar esta información en mi factura. A partir de medianoche, al ser las 12, ya siendo 1 de julio de 2020, este 100 va a cambiar. De ahora en adelante lo que vamos a tener que colocar es un 13, como lo pueden ver en pantalla. Es este 13%. ¿Por qué? Porque yo por mi servicio cobraba un 13% de impuesto. Y ese 13% mi cliente no me lo va a pagar. Por eso colocamos un 13 y la exoneración serían esos 30 colones, de igual manera que antes me iba a pagar. Entonces, ¿cuál va a ser la mayor diferencia? Que ya no voy a poder escribir un 100, ni un 20, ni un 50, ni un 80, sino que va a ser números del 1 al 13. Y Carlos mencionaba en la presentación un punto importante, y es que no podían ser por porcentajes o con decimales, más bien en este caso. Entonces tampoco vamos a poder escribir 3.5, no es 1, 2, 3, máximo 13, pero números enteros, la exoneración, y el sistema va a calcular. No, el sistema ni siquiera nos va a permitir colocar decimales para que no incurramos en errores, ¿verdad? Ya eso no nos lo va a permitir. Tampoco nos va a permitir colocar un número mayor a la tarifa con la que estoy vendiendo. En este caso es un 13%, pero ¿qué sucede si yo lo que brindo es un servicio que está grabado al 2? Entonces yo no voy a poder colocar una exoneración mayor de ese 2. Eso es lo que tenemos que tener como en claro a partir de medianoche que inicia este cambio en la exoneración. Pues prácticamente podemos ver que el sistema sigue siendo el mismo. La variante va a ser en este espacio que ahora va a ser exoneración por puntos, y tenemos que colocar los puntos que mi cliente va a dejar de pagar, un punto específico, y quiero hacer énfasis en este para los transitorios. Por ejemplo, los transitorios indican que van a hacer un 4% del impuesto la que va a tener la validez, ¿verdad?, durante este segundo año, con sus respectivas limitaciones dependiendo del transitorio. ¿Cuál sería la exoneración por puntos si yo cobro un 13% del impuesto? Sería 9 puntos lo que se estaría exonerando para que el sistema calcule únicamente el 4% del IVA que se debe facturar. Yo creo que este punto del transitorio es primordial para que tengan una idea aquellos que tienen que trabajar con este tipo de sectores, ¿verdad? Ya sea el sector turismo, lo que son los ingenieros, arquitectos, topógrafos, los servicios de reciclaje, que son los 3 transitorios que a partir del día de mañana pues pasan a la siguiente fase con su 4% del impuesto al valor agregado. Vamos a ver las consultas que tenemos por medio del chat. Don Alejandro Andrade nos consulta que cuando una factura incluye materiales y servicios con diferentes porcentajes de impuesto, ¿cómo se debe presentar? En este caso, no tendríamos inconvenientes de realizar la facturación con diferentes tarifas. El sistema no los va a habilitar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no podemos realizar una factura con diferente actividad económica. Eso es lo único que debemos de tener en cuenta, pero para efectos de diferentes tarifas no hay inconveniente. Se puede colocar diferentes tarifas a la hora de colocar línea por línea en el momento de facturar. Correcto, aquí Carlos decía como el punto importante, y es que la exoneración se toma por línea de detalle. Entonces, sin importar que, por ejemplo, veamos un supermercado, el supermercado vende productos de todas las tarifas. Yo creo que es el sector más
diverso en lo que es impuestos, ¿verdad? Porque ellos facturan con todas las tarifas, desde exento, tarifas reducidas, la tarifa general. Entonces ellos pueden aplicar exoneración por cada línea de detalle. Por eso es importante que vayamos agregando pues la exoneración en la que corresponde. Luego tenemos otra consulta de don Jonathan que nos comenta sobre los códigos de productos. Don Jonathan, estos códigos de productos sería sobre el catálogo CABIS y empieza a regir a partir del 1 de diciembre. Nosotros vamos a programar una capacitación en estos días sobre este tema de catálogo CABIS, por si le gustaría también acompañarnos al igual que el día de hoy. Sí, les insto en este caso a que nos estén siguiendo en redes sociales. Nosotros siempre estamos posteando información de relevancia e inclusive estas fechas, ¿verdad? Importantes. Nosotros también les informamos vía correo electrónico, pero para que estén al tanto y se puedan anotar con este tema tan importante que es el catálogo CABIS, que viene a ser un cambio también muy, muy fuerte. Por dicha parece sí tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque con las exoneraciones fue como muy rápido el cambio, pero con el catálogo CABIS tenemos tiempo para ir adecuándonos al cambio. Nos consultan también una empresa agrícola que está inscrita en el MAC y en Exonet como productora de artículos de canasta básica. ¿Cuál es el documento que debe presentar? Bueno, recordemos aquí que lo que están inscritos en el MAC, si hablamos de exoneraciones, únicamente podemos decir que eran los alquileres, ¿verdad? Y el código que tendrían que presentar es el de Exonet, pero si ellos están inscritos en Exonet es porque ya están inscritos en el MAC, ¿verdad? Entonces ese es el que va a tener validez y ese es el que vamos a completar en la factura electrónica. Aquí vamos a ver, nos consultan también el benemérito cuerpo de bomberos, ¿cuál es el porcentaje de exoneración? Recordemos que está en el artículo número 8 de la ley 9635, ellos están exentos del impuesto al valor agregado, es distinta a una exoneración también, y en este caso, pero están exentos completamente del pago del impuesto. También es importante que debemos de solicitar un documento de exoneración a lo que es el Cuerpo Benemérito de Bomberos, ya que en el artículo 11 del reglamento del IVA nos los indica así, que ellos deben de estar debidamente registrados en Exonet para poder facturarse de manera exonerada a ellos. En este caso, como lo comentó mi compañera, al igual manera se encuentra el 100% de la exoneración y a partir del día de mañana la manera de facturación sería colocar el número 13, que sería el 100% de la exoneración. Aquí dice la siguiente pregunta, don Julio, en caso de facturar a las municipalidades, ¿aplica este caso? No, recordemos en este caso que las municipalidades, las corporaciones municipales y la Caja Costarricense del Seguro Social son no sujetas, según el artículo número 9 de la ley 9635. Entonces, ¿cómo hacemos para facturarlos por medio de la plataforma? Bueno, vamos a darles nada más un breve ejemplo o mencionarles específicamente dónde lo deben de colocar. Veíamos por acá, en este caso, voy a inhabilitar la exoneración. El cheque del impuesto, cuando colocábamos la exoneración, estaba activo, pero si yo le voy a facturar a un sujeto, lo que hago es inhabilitarlo. Eso hace que estoy yo haciendo una venta no sujeta, por ejemplo, como nos muestra el sistema, la Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades. La ventaja de facturar con nosotros, Carlos, es que el sistema nos muestra este tipo de información, ¿verdad? Que nos ayuda de igual manera a facturar de una manera correcta para que no, pues, cometamos algún error en la facturación. Correcto. También tenemos otra consulta que nos la hacen, que si las juntas de educación y las bananeras siguen exoneradas. Claro, las instituciones que se encuentran exoneradas van a continuar exoneradas. La única modificación o la diferencia que vamos a tener a partir del día de mañana es el porcentaje de exoneración que utilizábamos antes 100, ahora vamos a utilizar un 13. También nos hace la consulta de que se eliminaron Exonet. No, Exonet va a seguir habilitado. Incluso las exoneraciones que tuvimos anteriores al día de mañana, que se encontraban al 100%, van a estar vigentes hasta su fecha de vigencia. Por ejemplo, si una exoneración vence en diciembre y tenemos que la tenemos al 100%, nada más es de hacer el cambio en el porcentaje y colocar 13 puntos en este caso a la hora de facturar. Las exoneraciones siguen vigentes hasta su fecha de vigencia y también la plataforma de Exonet va a estar como ha estado funcionando estos días, estos meses, ¿verdad? También es muy importante, nos hacen la consulta, doña Montserrat, sobre los servicios de salud. Doña Montserrat, los servicios de salud no son exonerados. Ellos tienen una tarifa reducida de lo que es el 4%. La manera de facturar es indicar tarifa reducida del 4%.
para efectos de la facturación. De igual manera, doña Montserrat, si tiene alguna duda o consulta sobre cómo realizar esta facturación, se puede comunicar con nosotros, que con gusto le podemos atender y le podemos asesorar de cómo emitir su factura. Vamos a ver, tenemos otra consulta de asociaciones sin fines de lucro aplican. En este caso, si se les va a facturar a una asociación sin fin de lucro, se debe tener su debido documento de exoneración. De lo contrario, se debe facturar a lo que es la tarifa del 13%. También nos comenta lo de las exoneraciones de municipalidades. Es muy importante aclarar que las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social son entes no sujetos al impuesto al valor agregado, por lo cual a la hora de facturar en nuestro sistema de factura electrónica nada más es de quitar la opción del check que aparece en la parte de línea de detalles en la opción del IVA. Hay una pregunta bastante interesante por acá con respecto a las exoneraciones y nos consultan si tanto el emisor de la factura como el receptor deben estar registrados en Exonet. Pues la única persona que debe estar registrada en Exonet en este caso es el que tiene la exoneración en sí, su cliente. Si es usted el que está facturando de manera exonerada, ¿verdad? Es importante que él es el que debe ingresar toda la información para obtener su código específico y poder completar la exoneración, pero usted como emisor no es necesario que realice un registro en la página de Exonet. Tenemos bastantes preguntas todavía en el chat. Vamos a dar una pausa nuevamente en las consultas para continuar viendo el segundo tema que nos corresponde y al final abrimos otro nuevo espacio. Vamos a compilar un poco las preguntas para ver en este caso cuál es el punto específico. De igual manera, les recordamos nuestros medios para hacer consultas. Está nuestra central telefónica, el 2105-4400, que está disponible para ustedes 24/7. Entonces, estén a la libertad de poder contactarse con nosotros y poder evacuar todas estas dudas, que para eso estamos nosotros, para hacer su apoyo y darles guía, ¿verdad?, en todo este proceso de cambios que tiene la ley y todos estos cambios que realiza el Ministerio de Hacienda. El segundo tema que nos corresponde ver es el uso de la herramienta Quede Claro. Y es que esta herramienta nos permite generar borradores de las declaraciones. Nos permite generar el borrador de la declaración del impuesto al valor agregado. También nos permite generar el borrador de la declaración de renta y la declaración de clientes y proveedores para aquellos que requieran realizarla. Y nos simplifica un montón el trabajo, nos ahorra muchísimo tiempo y lo que queremos mostrarles es ver todas esas bondades que tiene la plataforma, en la cual nos va a ayudar a poder realizar nuestros borradores y ahorrar tiempo. Ahora sabemos, más en estos tiempos de crisis tal vez en los que estamos, ¿verdad?, a nivel económico, que necesitamos invertir más el tiempo en buscar formas de vender y ahorrarnos un poquito de tiempo en otros procesos que realizábamos, y la herramienta Quede Claro pues nos permite ahorrar tiempo en procesos internos que realizábamos, y por eso queremos mostrarles a ustedes cómo generamos el borrador de la declaración del impuesto al valor agregado. Quede Claro es una herramienta anexa a factura electrónica. De esta manera, el sistema se alimenta de todo lo que emitimos y aceptamos en el sistema. Para los que han visto o han realizado una declaración del impuesto al valor agregado, sabrán que es bastante extensa, que tiene muchos puntos que inclusive tal vez no requiramos por la naturaleza de nuestro negocio. Por eso, Quede Claro les permite decidir qué desean mostrar en su borrador. Por ejemplo, hay varios puntos específicos que, como no tienen relación con mi actividad económica o con la naturaleza de mi negocio, yo puedo ocultarlos en el sistema Quede Claro y dedicarme a completar la herramienta con la información que realmente necesito. Para ello, ustedes en este momento están viendo lo que es la plataforma Quede Claro. Este es el sistema que tenemos. Vamos a ingresar en el menú del usuario, en la parte de configuración, y el sistema nos va a mostrar en primera instancia 6 preguntas, todas con la respuesta sí.
Estas preguntas se relacionan a una pantalla de la plataforma que declaro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir leyendo cada una de estas preguntas y vamos a ir identificando. ¿Por mi negocio debo completar esta información o será que no tiene ninguna relación con la naturaleza de mi negocio? Entonces aquí vamos a ir leyendo una a una las preguntas y ustedes pues van a ir decidiendo, mira, yo ocuparía esto, yo necesito esto. Puede ser que alguno de ustedes todas las preguntas las coloquen en no y ya ocultemos bastantes pantallas del sistema. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que nos realiza esta primera pantalla? La primera nos consulta si realizamos ventas a nivel de fábricas o aduanas, por ejemplo, ventas de catálogo, por catálogo o ventas de tarjetas telefónicas. Esto es donde el impuesto viene desde su fabricación, por eso es que tiene como una manera más compleja del cálculo y se toma una parte por aparte de la declaración. O también nos consulta si realizamos devolución de mercancías a proveedores, entregados en consignación, envases y embalaje, o compras de servicios desde el exterior. Esta es poco común en realidad de que nuestros clientes la utilicen. Colocamos una opción que no. Nos consultan que si realizamos ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social, corporaciones municipales u otras ventas no sujetas, consideradas en el artículo número 9 de la ley 9635, donde hablábamos, ¿verdad?, que quitábamos ese cheque del impuesto. La siguiente consulta es si realizamos compras por importaciones de bienes y servicios. Igual vamos a colocar si sí o no. Si generamos ingresos por conceptos de apuestas en juegos de azar y o desarrollamos la actividad económica de casinos. Este es exclusivo para aquellos que se dedican a esta actividad, ¿verdad? Que tienen ingresos fijos, ya sea por las apuestas en juegos de azar o por la actividad de casinos. También nos consulta si vendemos bienes usados. Esto también es exclusivo para aquellos que están en el régimen de bienes usados, donde tienen un cálculo distinto del impuesto a cobrar. Y la última nos consulta si deseamos visualizar el resumen del total de venta de bienes y servicios que están sujetos al impuesto al valor agregado. Yo recomiendo que todos los que cobren IVA dejen activa esta última. Lo que nos va a mostrar es un resumen. Entonces aquí nos podemos pues, visualizar un poquito más cómo hemos ido progresando con la declaración. Guardamos los cambios. Y de ahora en adelante las que indiquen sí se van a mostrar en el sistema y las que indiquen no se van a ocultar. Los dejo con Carlos, que él les va a enseñar a generar el borrador de la declaración. Perfecto, muchas gracias, Susan. En la primera pantalla vamos a encontrar lo que es un menú de detalles. En este vamos a encontrar las opciones de inicio, proporcionalidad, ajustes manuales, generar borrador y ver borradores. En caso de utilizar lo que es proporcionalidad, lo estaríamos marcando y el sistema nos va a indicar una pantalla donde podemos calcular la proporcionalidad o si ya tenemos el porcentaje, nada más podemos indicarlo. Vamos a darle la opción de generar borrador para proceder a generar este borrador. Nos va a indicar un formato de borrador a realizar donde tenemos tipo de declaración y vamos a verificar las 3 declaraciones que estaría manejando la herramienta que declaro. De 104 impuesto al valor agregado, de 151 declaración anual de clientes y proveedores y de 101 declaración de renta. Vamos a marcar la opción de 104, declaración del impuesto al valor agregado. Nos va a desglosar cuáles son los periodos que tenemos habilitados. En este caso vamos a indicar junio. Y el año sería 2020. Nos va a desglosar también en caso de que de ahorita nos va a desglosar 2019 y 2020. Este año presente y el año anterior. Vamos a darle la opción de comenzar. Nos va a desglosar una pantalla que dice sección de ingresos, tasas de facturación. En esta pantalla solo se nos van a reflejar las facturas o solo vamos a poder visualizar las facturas, las actividades económicas con las que no hemos realizado facturas o con las que emitimos facturas de manera exonerada o de manera exenta. Por ejemplo, vamos a tener 3 actividades económicas con las cuales una no emitimos factura y las otras 2 sí realizamos facturas de maneras exoneradas. Vamos a tener una opción que dice seleccione actividad económica. En esta opción se nos va a reflejar las actividades económicas que podemos agregar y también seleccione tasa, donde indicaríamos la tasa correspondiente. Y le daríamos la opción de agregar. Una vez que las agreguemos, vamos a poder visualizarlas en la parte inferior de abajo, donde tenemos las opciones de ahorita ya agregadas. Vamos a darle la opción de siguiente.
vamos a tener una pantalla que nos dice clasificación de ingresos con comprobantes a tasa del 13%. En esta pantalla vamos a poder visualizar cuáles son las facturas que emitimos a la tasa del 13%. En este caso, tenemos la actividad de contabilidad y estas son las correspondientes facturas. Tenemos también la actividad de arrendamiento y nos va a desglosar cuáles son las facturas que realizamos de la actividad económica de arrendamiento a la tasa del 13%. Vamos a tener también la opción de una clasificación. ¿Esta clasificación a qué corresponde? Si lo que realizamos es una venta de productos, vamos a colocar bienes, y si lo que ofrecemos es servicios, vamos a colocar servicios, valga la redundancia. Vamos a tener también la opción de poder realizar el cambio de la clasificación de manera automática en cantidad. Por ejemplo, vamos a marcar la opción del cuadro de clasificación y en clasificación vamos a colocar bienes para que el sistema realice el cambio automático. Esta es una modificación que se le hizo hace unos meses a lo que es la herramienta que declaro. Vamos a bajar y vamos a encontrar lo que es otros bienes y servicios afectos al 13%. Ingresa el monto de uso o consumo personal de mercancías y servicios. Esta opción es más que todo para autoconsumo. Por ejemplo, yo vendo llantas. Voy a tomar 4 de mis llantas que manejo en inventario para uso personal, para uso de mi vehículo propio. Entonces, ese monto de las 4 llantas lo estaría indicando en esta pantalla. También vamos a tener ingresa el monto de transferencias y contraprestación a terceros. Eso es en caso de donaciones o regalías. Por ejemplo, yo tengo una computadora, voy a donarla a un tercero. Le estaría indicando el monto de la computadora. Una vez que se coloquen los datos, le daríamos guardar y la opción de siguiente. Es muy importante tener siempre en cuenta que la opción de guardar es para que se actualicen los datos. Vamos a tener una sección de ingresos de ventas no sujetas. El sistema automáticamente va a tomar en cuenta cuáles son las facturas que se han realizado a las instituciones como la Caja de Seguro Social, que es una institución no sujeta, o alguna corporación municipal. Entonces, el sistema toma en cuenta lo que es el número de cédula de las municipalidades y estaría desglosando el monto de lo facturado a estos entes. O de igual manera, tomaría en cuenta el número de cédula de la Caja Costarricense de Seguro Social y estaría reflejando el monto de lo facturado a estos entes. Le daríamos la opción de guardar, luego siguiente. Vamos a encontrar lo que es una clasificación de compras, clasificación. En esta pantalla vamos a poder visualizar cuáles son las compras que nos van a dar derecho a crédito y vamos a poder colocar su respectiva actividad económica. También vamos a tener una clasificación. Esta clasificación es muy importante, que al igual de ingresos viene ligada a lo que es la unidad de medida de facturación. Por ejemplo, si lo que adquirimos fue un servicio, se va a clasificar como servicio. Si lo adquirimos fue la venta de un producto o la compra de un producto, se lo vamos a colocar como bien. O si estamos adquiriendo un activo, vamos a colocarlo como un bien de capital. Vamos a poder también cambiar en cantidad lo que es la actividad económica según corresponda. Esta también es una actualización que le hicimos, una mejora que le hicimos a nuestro sistema a raíz también de algunos comentarios que nos hicieron nuestros clientes, ya que es muy importante para nosotros también saber qué opinan ellos y cómo podemos ir de la mano junto a nuestros clientes para poder tener una mejor herramienta y poder facilitarles lo que es este trabajo de día con día. Vamos a darle guardar y luego siguiente para continuar. Vamos a encontrar lo que es una clasificación de compras sin derecho a crédito. En esta pantalla vamos a visualizar cuáles son las compras que no nos dan derecho a crédito. Por ejemplo, vamos a encontrar facturas de combustibles, ya que estas se encuentran no sujetas. Vamos a encontrar las facturas exoneradas, ya que estas tampoco vienen con un porcentaje de IVA. Entonces vamos a poder realizar su respectiva clasificación. En este caso tenemos 3 facturas que están autorizadas por ley especial que corresponden a alquileres. Vamos a tener también 2 facturas que son exentas y vamos a también tener la opción de la actividad económica a las que fueron ligadas estas facturas. Vamos a darle la opción de guardar y siguiente. Aquí es importante, Carlos, mencionar que esta clasificación, si es autorizado por ley especial, si son bienes y servicios exentos, el sistema toma la información del XML, entonces nos ahorra también trabajo, ¿verdad? A la hora de generar este borrador y es parte de lo que nos gusta de este sistema que declaro y es que nos permite o es un poco automatizado, ¿verdad? Los procesos a realizar. Correcto. He visto bueno, ahorita estoy visualizando el chat y veo que muchas personas consultan si esta
esta charla va a estar grabada, claro, va a estar grabada y la estaremos subiendo a lo que es nuestras redes sociales, solo que debemos de esperar un tiempo para poder realizar poder subirla a nuestras redes sociales. En esta pantalla vamos a visualizar lo que es la pantalla anterior, su clasificación, y va a ser como un resumen de la pantalla anterior donde tenemos bienes y servicios exentos, bienes y servicios no sujetos, bienes y servicios no relacionados con la actividad y sus respectivos montos según la clasificación que realizamos en la pantalla anterior. En este caso tenemos compras autorizadas sin impuesto, que son las 3 facturas autorizadas sin impuesto por medio de la ley 9830. Vamos a darle la opción de más para poder colocar los datos de las respectivas facturas. Tenemos autorizadas por ley especial un monto de 1.100.000 colones, 1.100.000 colones, las cuales están desglosadas por 3 facturas, una de 400.000 colones y dos de 350.000 colones. Las 3 facturas corresponden a una exoneración por medio de la ley 9830, que es de la ley fiscal, el artículo 6 y el inciso que no aplica. Vamos a darle la opción de guardar y siguiente para continuar. Vamos a tener también un consolidado total de impuesto de ventas en transacciones sujetas. En esta pantalla vamos a visualizar lo que es el famoso débito fiscal o el impuesto que le hemos facturado a nuestros clientes. Tenemos el dato de que es un impuesto de 260.231 colones y está desglosado por medio de la tarifa correspondiente. En caso de tener facturas o haber emitido facturas a la tarifa del 4%, estaría desglosado en estas pantallas. También tenemos la opción de en caso de facturar bajo el régimen de casinos y juegos de azar o bienes usados y su respectivo desglose. Vamos a darle la opción de siguiente. Vamos a encontrar una sección de consolidado de compras. Esto es un resumen del crédito fiscal. Este es el impuesto que hemos pagado en nuestros gastos y compras. Corresponde a un monto de 142.192 colones, el cual vamos a encontrar desglosado si lo que adquirimos fue un bien de capital o un servicio, su respectiva tasa o tarifa, y también si el gasto es local o es importado. Vamos a darle guardar y siguiente. Y vamos a encontrar una hoja de ajustes. En esta hoja de ajustes podemos verificar la liquidación de deuda tributaria. El primer punto nos habla de retenciones a pago de cuenta del impuesto. Este primer punto corresponde a si tenemos un datáfono. El cliente viene, nos paga con tarjeta, lo pasamos por medio del datáfono, el banco nos va a hacer la retención del IVA. El banco se va a encargar de declarar este IVA. Una vez que el banco declare este IVA a final del mes, nos va a dar un reporte de este IVA. Vamos a colocar el dato del IVA que el banco nos está reportando. Saldo a favor de periodos anteriores es en caso de declaraciones atrás tengamos un saldo a favor. Es muy importante que la ley establece que deben de ser de 3 periodos anteriores. Por ejemplo, si el mes anterior tuvimos un saldo a favor de 10.000 colones, vamos a colocar este dato aquí. Y debemos de tomar en cuenta que este saldo a favor de periodos anteriores no puede ser mayor al monto que tenemos que pagar de impuestos. Y tenemos la tercera opción que dice solicito compensar con crédito a mi favor por el monto de. Esto es en caso de tener un saldo a favor. Por ejemplo, presentamos una declaración, la declaración está de manera incorrecta, tiene un monto de 500.000 colones. Hicimos una rectificativa. Al hacer la rectificativa, nos bajó el monto a 300.000 colones. Tenemos un saldo a favor de 200.000 colones. Solicitamos la autorización al Ministerio de Hacienda. Ellos nos autorizan y podemos colocar el monto aquí. Le daremos la opción de guardar y siguiente. Y ya con esto tendríamos nuestro borrador del impuesto al valor agregado. Veamos que fue súper sencillo. Pues claro que va a tener variantes si yo facturo con distintas tarifas, si yo tengo varias actividades económicas o si solo tengo una actividad económica, pero en sí es bastante sencilla la plataforma y como podemos ver y Carlos nos mostró, tiene varios multiselect que nos ahorran el tiempo a la hora de la clasificación. El borrador que vemos en pantalla de igual manera se va a separar por actividad económica. Aquí podemos ver desglosado cada actividad económica, cuál fue el monto que cobramos, cuáles fueron nuestras ventas, cuáles fueron nuestras compras y abajo el consolidado, ya las 3 actividades económicas en conjunto. Si vamos al final del borrador, nos va a mostrar cuánto IVA cobramos, cuánto crédito fiscal tenemos, ¿y cuánto sería el impuesto o el saldo deudor, este impuesto que debemos de pagar a tributación?
En este caso serían 118.039 colones. Sin embargo, teníamos una retención de 20.000 colones, un saldo a favor de 10.000 colones de periodos anteriores. En total deberíamos de pagar únicamente 88.039 colones. Importantísimo para todos los que utilizan Quede Claro, que demos clic en finalizar el borrador. ¿Por qué? Porque toda esta información el sistema la va a tomar para ir alimentando también la opción de generar el borrador de renta. Entonces, si por ejemplo yo pagué cierto impuesto que no me generaba crédito fiscal, este impuesto me lo voy a poder tomar como gasto en la parte de renta, entonces esta información debe irse actualizando. Y tenemos la opción de descargar el borrador. El borrador lo podemos descargar tanto en formato PDF como en formato Excel. El formato PDF es prácticamente el que vemos en pantalla y este formato PDF es el que vamos a utilizar para poder trasladar la información directamente a la TV y así presentar nuestra declaración, recordando que la declaración del impuesto al valor agregado se presenta cada 15 del mes. Tenemos ahorita 15 días prácticamente para presentar la declaración de junio y la idea que es ir presentándolo antes para no esperar al último momento, ¿verdad? Entonces podemos ir realizándola desde mañana, por ejemplo, para ir realizando la declaración y con el borrador nos va a mostrar todos los espacios que debemos de completar. Podemos ir viendo toda la información y esta información la trasladamos a la página de la TV. Aquí nos va a mostrar igual desglose por cada actividad del consolidado y el resumen final, que toda esta información, este borrador es prácticamente lo que vemos, ¿verdad? Directamente o lo que debemos de completar en el ATV. Y el borrador en formato Excel que el sistema nos permite, nos va a permitir visualizar también un resumen por actividad económica y Carlos nos va a ejemplificar o nos va a mostrar un poquito más detallado que nos brinda este reporte en Excel. Gracias, Su. En este reporte en Excel podemos visualizar, por ejemplo, por actividad económica, las opciones de ventas del periodo, las opciones de compras del periodo, su respectivo rubro, su respectiva tasa. Muchos clientes nos han hecho la consulta de poder manejar esta información en Excel, entonces nosotros hemos realizado esta actualización y lo hemos adjuntado para que pueda manejarlo, ya que la mayoría de contadores, y me incluyo, nos gusta trabajar mucho en lo que son los formatos en Excel. Entonces GTI nos dio este formato en Excel que puede ser manejable y nos va a ayudar mucho para lo que es la información de la declaración de 104. Vamos a poder visualizar las pestañas por actividad económica. Esta primera actividad económica corresponde a lo que son arrendamiento o alquileres. Vamos a tener ventas del periodo y sus respectivas tasas de facturación con su respectiva clasificación, su respectiva línea de detalle, el monto, la tarifa, el tipo de cambio y la moneda de origen. También vamos a tener el tipo de documento con el que realizamos la factura. Vamos a tener también las líneas que indicamos de uso o consumo personal y también lo que son donaciones o regalías. Vamos a tener también las opciones de ventas exentas, ventas autorizadas sin impuesto y ventas no sujetas. En este caso no se refleja en blanco ya que no tuvimos ventas exentas ni autorizadas ni no sujetas. Vamos a tener lo que son las compras del periodo, las cuales para esta actividad van a estar en blanco ya que no realizamos ninguna compra o ningún gasto en esta actividad. Vamos a pasar a la otra actividad que sería actividad de contabilidad. En esta sí vamos a tener un desglose más amplio de lo que son las ventas al 13%. Vamos a tener lo que son gastos en la parte de abajo. En compras y gastos vamos a poder visualizar los datos de compras y gastos con sus respectivas tarifas, su respectivo desglose. Este va a ser muy importante ya que podemos ir almacenándolos para poder verificar la información con base a la que hemos aceptado en factura electrónica y podemos hacer como una comparación de la información. Tenemos lo que es bienes, tenemos lo que son servicios, tenemos lo que son también en caso de tener importaciones, también se vería reflejado aquí. En este caso lo tenemos en blanco ya que no tuvimos importaciones y tenemos la del desglose de IVA soportado acreditable y el desglose de IVA soportado no acreditable. Esto tal y como lo solicita el Ministerio de Hacienda en sus declaraciones para que pueda ser de gran ayuda a la hora de presentarlas. Vamos a tener bienes y servicios exentos, el dato de bienes y servicios exentos, la línea de detalle de bienes y servicios exentos, al igual que su respectiva clasificación. Vamos a tener no relacionados, no sujetos y también los artículos
el artículo 19 de la ley 9635. Esto es muy importante tomarlo en cuenta ya que muchos clientes no lo toman en cuenta así, ¿verdad? Vamos a tener también las que son autorizados por ley especial y su respectivo desglose, tanto en colones como su tarifa. Vamos a bajar un poco y vamos a tener también el motivo de la exoneración, el número de ley que sería la 9830, el artículo 6, el inciso que no estaría aplicando y el monto de cada factura. Sumado los tres nos daría 1.100.000 colones. Vamos a pasar al consolidado, que sería la unión de ambas actividades económicas y su respectivo desglose. En este caso va a variar lo que es bienes y servicios afectos al 13%, el cual va a tomar en cuenta ambas actividades económicas y la va a desglosar. Vamos a tener también lo que es la parte de compras y gastos, donde va a tomar en cuenta las compras y gastos. En este caso, como solo tuvimos con actividad de contabilidad, no va a variar. Vamos a tener un pequeño resumen de cuáles gastos tuvimos en bienes y cuáles gastos tuvimos en servicios y su respectiva tarifa, ¿verdad? En caso de tener un gasto de un bien o un servicio a la tarifa del 4% o el 2%, el mismo sistema se encargará de visualizarlo en estas tarifas. Vamos a tener las opciones de IVA soportado acreditable, IVA soportado no acreditable y también la opción de compras autorizadas sin impuesto o las compras que tuvimos de manera de exoneradas. Vamos a tener también lo que es el impuesto y transacciones sujetas. En este dato vamos a poder visualizar cuál es el impuesto que hemos facturado, cuál es el impuesto que tenemos que pagarle al Ministerio de Hacienda, pero tenemos que tener en cuenta que este sería el débito fiscal. El crédito fiscal estaría más abajo, donde podemos visualizarlo. Tenemos un crédito fiscal de 142.000 colones y tenemos un impuesto de 260.000 colones. Vamos a bajar a la opción que dice determinación del impuesto, que la mayoría de personas hemos podido visualizarlos a la hora de presentar la declaración, ¿verdad? Donde nos hace el desglose del impuesto generado por operaciones, que sería el impuesto que hemos facturado, menos el total de créditos del periodo, que sería el impuesto que hemos pagado en nuestros campos de gastos, y nos va a dar la opción del impuesto neto del periodo. En este caso, nos indica que tenemos un impuesto neto del periodo de 118.000 colones, pero debemos de tomar en cuenta lo que es la liquidación de deuda tributaria, el cual habíamos colocado en el sistema. Y yo les había comentado que era, por ejemplo, a la hora de que nos cancelen por medio de un datáfono, tenemos que indicar el monto de la retención que nos hizo el banco sobre el IVA, ¿verdad? También vamos a tener el saldo a favor que tenemos de periodos anteriores. En este caso, podemos visualizar lo que tenemos un saldo a favor de periodos anteriores de 10.000 colones y tenemos un IVA que nos hizo la retención el banco de 20.000 colones. Eso hay que restárselo al impuesto final que teníamos y nos va a dar un total de deuda tributaria de 88.039 colones. Es más que todo esta la visualización de la declaración en el formato Excel. Mi compañera Susan les pudo explicar sobre el formato de PDF. Ambos son exactamente idénticos al que maneja el Ministerio de Hacienda en su plataforma de la TV. De igual manera, como les comenté anteriormente, cualquier duda o consulta que tengan sobre la herramienta que declaro o si les gustaría adquirir lo que es la herramienta que declaro, pueden contactarnos y con gusto le podemos atender. Claro, Carlos, y aquí hay unas consultas bastante importantes en el chat. Nos consultan, bueno, primero, ¿qué precio tiene la herramienta? Y esto es algo increíble. La herramienta en realidad es bastante barata, ¿verdad? A pesar del montón de pros que tiene la herramienta, tiene un costo de 2.000 colones mensual más el impuesto al valor agregado, o pueden adquirirlo de manera anual por 20.000 colones más su respectivo impuesto. Entonces les instamos pues a que conozcan un poquito más de la herramienta, que la pueden adquirir, que la usen y que saquen pues el mayor provecho de la misma. Nos consultan también si por el momento se debe adquirir por cliente. Sí, al día de hoy sí debemos adquirirlo por cliente, ¿verdad? Por cada cliente que tengamos, esto en el caso de don Víctor, que nos consulta, que es contador y tiene varias cuentas. El Excel se puede editar. La información que ya brinda el que declaro, ¿verdad? Si hicimos la clasificación correcta, pues ya es la información final que vamos a presentar, porque incluso tiene opciones para colocar los respectivos movimientos manuales en caso de que tenga que haber algún ajuste. Pero en efecto ustedes tienen lo que es el borrador en Excel para que lo puedan visualizar y pues confirmarlo con todos los datos que hayan pues respaldado mes a mes. Agradecemos el comentario de Julio que nos consulta, que nos indica que lleva un año usándolo y ha sido de gran ayuda. Pues estos comentarios también nos alientan bastante.
Cualquier comentario, de igual manera, recomendación, las pueden realizar por medio de nuestros correos electrónicos y la central telefónica. Como mencionábamos ahora, la idea es poderles simplificar a ustedes todos los procesos que tenemos que realizar en el mundo de los contribuyentes, ¿verdad? Y cualquier comentario, cualquier mejora que ustedes consideren, nosotros siempre las tomamos en cuenta para poder brindarles el servicio de calidad con el cual siempre nos hemos caracterizado. Quisiera cerrar, bueno, tenemos una pregunta de Hermanos NG que dice que las retenciones de tarjetas, ¿cómo se incluyen en el Quede Claro? En el Quede Claro, antes de la previa visualización de lo que es el borrador, vamos a tener una pantalla que se llama liquidación de deuda tributaria. En esta pantalla son 3 cuadros. En el primer cuadro nos indica lo que son las retenciones a pagos de cuenta del impuesto. En esta pantalla vamos a indicar el monto que el banco nos ha retenido del porcentaje del IVA. Es muy importante tener en cuenta de que el banco nos va a dar un estado de cuenta, un desglose con este dato para poder colocarlo. Tenemos otra consulta también en el caso del pago del seguro por trabajador independiente, nos consultan, ¿verdad? Recordemos que hay ciertos gastos que tenemos en los cuales no tenemos factura electrónica, ¿verdad? Pero la plataforma nos permite hacer ajustes manuales para agregarlo siempre y cuando sea un gasto deducible para nuestra actividad económica y lo podamos respaldar en las declaraciones correspondientes. También nos consultan que, bueno, este va a un tema más ligado a otro, que es sobre la ley de la alivio fiscal, si se va a hacer una ampliación de este. En este caso no hemos tenido ninguna notificación del Ministerio de Hacienda, no han realizado ningún decreto sobre esta ampliación. Entonces, por lo tanto, este sería el último mes que se estaría realizando las facturas de manera exoneradas. Este punto que indica Carlos es importante. Habían dos proyectos de ley, ¿verdad? En este caso era, bueno, la posibilidad de que la ley del alivio fiscal más bien se ampliara, que en la ley se especificaba que podían ampliarlo un mes más, y también lo de la canasta básica. Pero al día de hoy, pues no realizaron ningún decreto, ¿verdad? Para modificar estas dos secciones, entonces ya hasta hoy pues sería aplicable la ley 9830 y a partir de mañana pues también empezaría a regir el 1% en la canasta básica, ¿verdad? También nos hacen la consulta del caso del pago del seguro por trabajador independiente, cómo se presenta en Quede Claro. En este caso, el seguro no es un gasto acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Sería un gasto que se tomaría en cuenta para efectos de la declaración de renta, por lo cual no se debería incluir en la declaración de 104 del impuesto al valor agregado y tampoco se debe incluir en lo que es Quede Claro. Nos realiza una consulta don Eric Apuy, que si podemos hacer un ejemplo de una facturación a una empresa que produce bienes de canasta básica tributaria, pero que a su vez Exonet, o más bien le brindaron directamente desde Hacienda un documento que le exonera del pago del 1% que rige a partir de 2020. Bueno, aquí vamos a necesitar pues el código de Exonet para hacer el ejemplo, pero para que tengan una idea más o menos de cómo se realiza, vamos a mostrarles nuevamente la pantalla de factura electrónica para que puedan o podamos repasar un poquito el proceso de exoneración antes de ir finalizando, Carlos, para que todos tengamos claro el proceso de exoneración que es variante, ¿verdad? Según el tipo de cliente al cual le estoy facturando. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Es muy importante también poder utilizar los medios de comunicación que tienen para poder hacer sus consultas, que sería la central telefónica, el 2105-4400, o también los medios electrónicos, sea por redes sociales o también por correo electrónico. En este caso tenemos habilitado un correo que sería info@facturaelectronica.cr o también contadores@gticr.com. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Nada más para recordar brevemente la exoneración. Recordemos que en las líneas de detalle, después de haber completado descripción, unidad de medida, cantidad y precio unitario, damos clic en la opción de editar, elegimos exonerar IVA, habilitamos la exoneración y tenemos varios puntos importantes. La fecha de exoneración está en el documento que su cliente le va a brindar. Exactamente no sé cuál es la información, pero vamos a colocar un ejemplo únicamente con datos representativos. El motivo de la exoneración, si es directa de Hacienda,
¿verdad? Aquí tenemos que ir. Recordemos que toda esta información está en el documento que mi cliente me brinda y aquí es la importancia de solicitar la información correcta a mi cliente. Supongamos que es en este caso extensión directa de Hacienda y al ser un código de Exonet todos empiezan con AL, ¿verdad? Entonces va a tener más números. Yo voy a poner un ejemplo, no es una exoneración real. La institución que le brinda la exoneración, el Ministerio de Hacienda, y su porcentaje respectivo. Si usted está facturando al 1% y tiene una exoneración total, entonces de mañana en adelante sería un 1, ¿verdad? Pero va a depender de con qué tarifa cobran ustedes también el porcentaje de exoneración por puntos que deben de colocar según el tipo de documento que su cliente mantenga. Y ya el sistema les va a mostrar cuál es el monto exonerado. Prácticamente los pasos son los mismos, ¿verdad? Lo que tenemos que tener cuidado es colocar el motivo de exoneración correcta, el número de documento y de ahora en adelante los puntos del impuesto que se les está exonerando a nuestros clientes. Tenemos todavía algunas consultas. Por aquí vamos a ver, nos consultan con respecto también al proceso de exoneración, si las zonas francas deben enviar el documento de exoneración. Con que ellos les puedan confirmar que están inscritos en el régimen de zonas francas es suficiente porque la exoneración es por ley. Entonces recordemos que lo completamos con la información de la ley 96/35. Tenemos otra consulta que dice: en el caso de contribuyentes del régimen especial agropecuario cuya actividad económica es cultivo de caña, ¿el ingenio es el que emite respectiva factura electrónica de compra? En este caso, debemos de tener en cuenta si tenemos lo que es factura electrónica y estamos en el régimen especial agropecuario, el ingenio no debería de emitir factura electrónica de compra, sino que nosotros estaríamos en la responsabilidad de emitirle una factura electrónica a lo que es el ingenio. En el caso de que no utilicemos factura electrónica y nos encontremos inscritos como contribuyentes del régimen especial agropecuario, en este caso sí, efectivamente, el ingenio es el que emite la respectiva factura electrónica de compra. Gracias, Todavía hay Sergio. algunas consultas por aquí. Nosotros nos El vamos a quedar un par de modelo, minutos más está preguntando a contestando la muchacha, el modelo dudas. antes A de que todos los venga que ya del no tengan más 2021 consultas, pues viene les exactamente igual agradecemos en 40. muchísimo por el tiempo y atención. Ha sido bastante provechoso este poquito más de una hora que estuvimos hablando. Vean que Ya dos está temas yo, ¿ah? y más bien una hora no da Ya en abasto porque Europa son ya está. bastantes, es bastante amplio toda la información y Sí, todos los cambios, pero pues esperamos sí. que con esta información que les brindamos Y entonces puedan quiere decir que el aplicar de manera funcionamiento correcta las de exoneraciones, calentamiento de que las quede claro baterías todo el está cambio que se exactamente ha igual. aplicado y les esperamos Sí. pronto. Vamos a Pero estar eso más dando bien charlas, como en les los mencionábamos, de reviews que temas están pues de Europa, bastante lo que está determinando importantes es que el lead para que estén al tiene pendiente de nuestras redes sociales y que la puedan caída más anotarse y rápida de esperamos batería pues en estar vehículos nuevamente eléctricos. con ustedes muy pronto. Muchísimas gracias y muy buen día. Póngale mucha atención porque sí, eso